Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestra sesión mensual. Ya estamos retomando las sesiones híbridas y cada vez vemos más nutrido aquí el colegio otra vez, entonces esto es bastante bueno. Creo que ya nos hacía falta estar en la parte presencial porque la transmisión de conocimiento, al final del día, si hemos aprendido mucho de las transmisiones virtuales en estos últimos 2 años, definitivamente la parte presencial es muy importante. Entonces, pues bienvenidos todos los doctores, doctoras que están acompañándonos aquí en la Casa del Oftalmólogo y a todos los socios, oftalmólogos, amigos que están ya conectados en línea. Y el día de hoy tenemos una sesión bastante interesante y la verdad con puro doctor de alta categoría que sabe de lo que habla. Y esto es un tema que cada día tenemos que tener más idea porque el manejo de los lentes premium o los lentes que estamos en la actualidad viviendo, y si no los conocemos, definitivamente nos quedamos un paso atrás. Entonces, esta sesión justamente fue pensada en dar una actualización acerca de los lentes premium, desde el manejo del paciente, el estudio del paciente, los candidatos ideales y bueno, más allá de eso, esta sesión es multidisciplinaria ya que contamos con especialistas de diferentes altas especialidades. Entonces, antes de pasar de lleno como tal a la sesión, les voy a dar un par de avisos. Recuerden que en el nuevo formato ya no se hace la lectura de la sesión anterior, pero esta se sube en la página. Entonces, todos aquellos que deseen consultar el acta la pueden hacer. Y también hemos adelantado algunos de los asuntos varios al inicio de la sesión porque a veces ya al final estamos todos cansados y no escuchamos cosas muy importantes. Y básicamente al día de hoy tenemos 3 asuntos muy importantes para el colegio. El primero de ellos es que vamos a iniciar y a retomar una tradición que se había hecho en el pasado, que son los talleres teóricos prácticos. Entonces, vamos a tener un taller de lentes de contacto escleral, donde va a haber una parte teórica y una parte práctica de más de 6 horas. Se van a contar con mesas de trabajo individualizadas, van a estar 4 corneólogos que manejan este tema. El taller va a tener lámparas de hendidura, va a tener tomografía de segmento anterior, va a tener topógrafo y va a haber pacientes. Entonces, este taller es el 20 y 21 de este mes, aquí en las instalaciones del colegio, y todos son bienvenidos. Les pasaremos la información. Punto número 2, nuestro curso anual en esta ocasión es el 75 aniversario, lo cual es bastante relevante para la vida del colegio, y les tenemos preparado un programa académico sensacional. De verdad que va a ser un curso que va a ser parteaguas en las modalidades y en la transmisión del conocimiento, porque estamos innovando en los módulos. Vamos a tratar de salir un poco de ese esquema de una plática estática y vamos a pasar más a un tema dinámico con discusión por parte de expertos en los temas. En estos días se les hará llegar, ya tenemos el programa completo. El curso es del 7 al 10 de septiembre aquí en Guadalajara, en el Hard Rock. Es miércoles a sábado y tenemos prácticamente más de 21 módulos. Van a ser, esperemos, los más de 20 consejo. Y dentro de estos módulos se van a abarcar los 4 pilares de la consulta, que son glaucoma, córnea, superficie, segmento anterior y retina. Y además tenemos otros módulos de actualización como neurooftalmología, oncología ocular. En verdad es un curso que no se pueden perder y además tenemos algunas sorpresas. Y ya finalmente, para información de todos los socios, nos es grato informarles que hubo una muy buena asistencia y muy buena presencia en el programa académico de Mérida, del Congreso Nacional. Y pues felicitar a todos nuestros socios que participaron, que llevaron trabajos, en verdad que hacen que el nombre del colegio siga adelante. Y pues bueno, ya para no quitar más tiempo y pasar de lleno a nuestra sesión, les quiero presentar al doctor Miguel Ángel Ibáñez Hernández, pues de todos conocido. Él va a coordinar esta sesión, entonces pues Miguel, te cedo la palabra ya, sin más. Adelante. Muchas gracias, Axel. ¿Me puedes apoyar con la... Pónselo a él para que él hable de ahí con este micrófono. Bueno, muchas gracias.
Noches. Hoy tenemos una sesión bastante interesante que titulé Multifocales del éxito al fracaso. Entonces vamos a tratar de abarcar en una hora o poquito más lo que los expertos nos digan, y sobre todo tenemos también expertos jóvenes que van a hacer los comentarios a cada una de las presentaciones, que los tengo de aquel lado, y al final de cada una de las pláticas de los speakers, ellos harán su comentario, invitando también a los demás participantes que lo hagan. Por lo tanto, les quiero presentar, no voy a hablar del currículum de cada uno de ellos porque nos echamos una hora aquí, ¿no? Pero tenemos bastante personalidad en las áreas que manejan. Les quiero presentar a mi tocayo, el doctor Miguel Bejarano. Él está en Chihuahua, es una persona, un excelente cirujano, una persona que ha estado dándole muy duro a todo lo que es los lentes multifocales, sobre todo es un tipo muy estudioso en estas cosas para empezar a entender un poquito dónde estamos orientando cada uno de nuestros casos. Por lo tanto, tocayo, bienvenido, te dejo y adelante. Su plática de él es cómo elegir al paciente ideal. Muchas gracias, tocayo. Es para mí un honor estar aquí. Agradezco la invitación al doctor Axel Orozco. Al lado de estas personalidades es algo para mí muy honorable. Odín, ¿me compartes? ¿Podemos compartir? Pues ya que estamos, ¿dónde estamos? A ver, Odín, si alguien tiene la otra presentación que corra. ¿Sabes qué? Si Fernando está listo con su plática, que dé Fernando la plática primero, ¿no? Y ahorita mientras jala la del doctor Bejarano. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. El tema que vamos a presentar así rapidón, por algo, cosa de tiempo, y agradeciéndole al colegio. Me pasa la siguiente, Odín, por favor. Son los errores que cometemos cuando hacemos el poder de un lente intraocular. Creo que está muy alto el volumen, pero creo que se oye bien. A ver, doctores. Quiero mencionar esta transparencia iniciando. Fíjense en la transparencia donde está un ojo perfectamente bien operado, una pupila central redonda, una rexis casi perfecta y una toricidad bien alineada. Y fíjense este otro paciente que le dimos unos llegues al iris, una catarata complicada, difícil, con una rexis casi una fimosis, un lente más o menos centrado, pero fíjense el resultado refractivo. El de abajo, la paciente tiene más 1.25 con menos 1.75 y este ojo que le dimos varios llegues al iris y varias cosas diferentes, tiene un 0.25 con 0.50. ¿Cuál está más enojada? La paciente obviamente del ojo derecho, no le importa que le haya dicho, hice una cirugía perfecta, señora, y la paciente dice, pues yo no veo bien. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues hubo un error.
¿Error en dónde? Error en el diámetro anteroposterior. Esto es lo que casi todo el mundo actualmente se dice, que hay un error en el diámetro axial, error en la queratometría. Y yo agregaría dos cosas más que no toman en cuenta los artículos, y esto sí quiero que se lo llevaran un poquito grabado. No toman en cuenta la selección de lente ni el error en la fórmula. Es decir, nosotros de repente estamos diciéndole al paciente, al que calcule lente, calcúlame tal lente y esto y otro, pero nunca le informamos ni el tipo de lente, si es asférico, si es esférico, y la fórmula que deseamos utilizar. Por esta razón, este paciente, pues obviamente imagínense cómo quedó. ¿Qué pasa en cuanto al diámetro anteroposterior? ¿Todavía es válido hacerlo por ultrasonido? Sí, sí, y solamente que tenga una catarata lo suficientemente dura o blanca como para que las imágenes del IOL Master no tomen el diámetro anteroposterior, y debe ser por inmersión. Ya no estamos en la época de tomar un cálculo de lente con un ultrasonido de contacto. Entonces debemos utilizar equipos modernos y sofisticados si queremos tener un adecuado lente, sobre todo los premium, que es lo que estamos hablando ahorita. Creo que está desincronizado, Olin, pero bueno. ¿Es válido tomar una queratometría con un autorrefractor? ¿Es válido tomar una queratometría con un topógrafo, con un queratómetro manual? Si vamos a meter lentes premium, no. ¿Por qué? Porque tienen sus variaciones y solamente los 3.2 milímetros del centro de la córnea y de una manera irregular a veces. Y lo más importante, no toman la queratometría posterior. Por eso, si queremos lentes premium, si queremos lentes tóricos, estamos obligados a utilizar equipos más sofisticados como el Pentacam, que no nada más toma la queratometría anterior ni la queratometría posterior, sino toma también el TrueNet Power o verdadero queratometría real. De tal manera que ustedes pueden observar cómo este autorrefractor nos marca un 43 a 177 y el paciente lo tolera a 169. Entonces, prácticamente la sugerencia es no utilicen queratometrías ni ejes del autorrefractor si van a utilizar lentes premium. Si este paciente tiene una catarata dura y quizá el eje no importe tanto, pues a lo mejor puede estar contento. Pero en lentes premium, tóricos o trifocales o en cirugía refractiva, no utilicen queratometrías del autorrefractor. Tenemos que basarnos en topografías. ¿Por qué? Imagínense esta paciente que está operada de un LASIK. Vean el eje casi perfecto del astigmatismo que nos marca un astigmatismo muy claro, y en el refractivo del Pentacam también nos puede tener los datos más importantes, no nada más de queratometría, sino el verdadero eje de este caso. Está desfasado, fíjate, Miguel. Bueno, aquí seguimos. Este cuadrito, a mí en lo personal, me da dolor de cabeza siempre que lo veo. Y todos los congresos internacionales donde su servidor he asistido, lo pasan. Y a mí me tiene hasta el gorro por una cosa. Todas las fórmulas que están en ojos normales, desde la Jola ya de uno que ya de las viejitas, hasta la fórmula de Hill, que es la inteligencia artificial, pasando por todas, en ojos normales funcionan padrísimo. Pero eso sí, se salen los ojos del diámetro, ya sea largo o pequeño, y luego nos dicen, ejemplo, la SRKT, tienen que hacerle un ajuste de Van Gogh. A ver, doctores, ya gastamos en equipo, ya gastamos en un lente trifocal, y le voy a hacer un ajuste, que súmalo por 8.4, que quítale 3 y súmale 2. Por favor. Entonces, la SRKT en la actualidad no funciona muy bien para este tipo de casos por dos razones bien simples. Se pensó que ojos largos o miopes tenían cámaras grandes y no es así. Los ojos grandes o miopes, el 80% tienen cámaras anteriores normales. ¿Sí? Eso lo vimos en el ESCARS en Viena en 2018. Y ojos pequeños no necesariamente tienen cámaras pequeñas. En más de 10,000 ojos, el 70% tenía cámaras normales. Entonces, estas fórmulas, específicamente la SRKT, que está formada y está hecha para ojos grandes, cámaras grandes, ojos pequeños, cámaras pequeñas, no funciona así. ¿Por qué?
Porque la posición efectiva del lente, que es aquella distancia que hay entre el endotelio y la posición que quedó después del lente del posoperatorio, sabemos que si el lente se recorre para adelante, nos va a causar una miopía. Y si sabemos que recorre para atrás, va a causar una hipermetropía. Entonces, ojo con esto. No necesariamente las cámaras grandotas y cámaras pequeñas no reflejan la verdadera posición efectiva del lente. Por esta es la razón de que la sugerencia es que utilicemos fórmulas de última generación, como puede ser la Barrett Universal en todas sus variables, la Heijis Suite en todas sus variables, Panacea específicamente en aquellos pacientes que tienen cirugía refractiva previa, y Olsen, que está muy de moda por el concepto C. El concepto C, ¿cuál es? El grosor del cristalino. La Kane y la superfórmula. Estas las encuentran en internet, pero porque les piden un fee o un dinero extra por tomar esa graduación. Y utilizar los calculadores en línea de los tóicos para cada compañía. Ahorita lo comentamos rápido. Entonces, resumiendo, ojos normales de 22 a 24 con queratometrías más o menos normales, todas las fórmulas funcionan bien, la mayoría. Ojos miopes y ojos hipermétropes, en todos los artículos que hemos visto y en lo personal lo que yo hago, Barrett y Heijis funcionan bastante bien. Lógico, si tiene uno el Ora System o el aberrómetro intraoperatorio, pues obviamente vamos a tener muchos mejores datos, ¿no? Entonces, sugerencia, líos tóricos, necesitamos conocer cuál es el astigmatismo que ustedes inducen. Necesitamos tener el eje más adecuado, sea con un pentacam, y necesitamos el calculador dependiendo de cada tipo de lente. En los lentes trifocales, la sugerencia es forzosamente tenemos que tener uno hasta 700. Las fórmulas de última generación ya les hablarán de quiénes sí son candidatos o no son candidatos a operarse. Aquí está el astigmatismo inducido. No es lo mismo entrar a las 12 que entrar a las 9 y más si las incisiones las hacen de 2.4, 2.8, etcétera. Y eso, el astigmatismo que ustedes inducen, tiene que metérselo al calculador. Por lo tanto, si ustedes van a meter la compañía Alcon y no tengo ningún interés en que lo hagan o no, utilicen el calculador Alcon para un lente Alcon, específicamente si es tórico. Si ustedes tienen un lente de Zeiss, tórico, por ejemplo, el concepto de Atelisa que tienen ellos y la forma como fue creado, utilicen el Z calculador. ¿Sí? Si ustedes tienen un lente, por ejemplo, el Fisiol, pues utilicen la fórmula de Abulafia-Koch, porque el diseño del lente fue hecho por el doctor Gatiner y entonces trabaja y funciona mejor con la fórmula Abulafia-Koch. Cada lente con su pareja. Y finalmente, para sugerencia y para terminar, este cuadrito lo realicé pensando en casi todos nosotros. Si tienen una catarata normalita, el diámetro lo pueden tomar por ultrasonido con inmersión siempre. Se puede utilizar el IOL Master, etcétera. La queratometría aquí sí es válida, una manual o un autorefractor, y fórmulas de tercera y cuarta generación funcionan bien. Si tienen una cirugía refractiva o una cirugía de cristalino refractiva, forzosamente, y no le busquen, lentes premium tienen que utilizar IOL Master o Lenstar, la topografía forzosa para la toma de queratometría, un pentacam, el Sirius o el Anterior en de moda está, y utilizar las fórmulas de última generación. Y si van a meterle a la cirugía de cristalino refractiva, doctores, tienen que utilizar todo el armamentario. No se vale y no se puede utilizar un lente trifocal con extracapsular, o no se vale meter un lente tórico cuando no tengan todo esto para adecuar el eje como debe ser. Creo que es todo. Muchas gracias. Bueno, les voy a pedir a los cirujanos de acá que complementen o aporten algo diferente, o si están de acuerdo, pues, o tienen otros datos, como dice el presidente. Bueno, hola, mucho gusto. A mí me gustaría tocar un tema importante de lo que habló el doctor Mora en el astigmatismo inducido. Muchas veces nosotros como cirujanos de catarata hemos escuchado y están los artículos, el mejor abordaje es temporal. Hay muchas situaciones que lo respaldan, sobre todo nuestro astigmatismo es más predecible en este sentido, pero yo en mi experiencia, lo que he estado viendo y con los colegas,
los que no tenemos un adiestramiento como tal de cirujanos refractivos y segmento anterior, confundimos temporal con el sentarnos del lado temporal del paciente, sin importar dónde está nuestra incisión. Entonces, muchas veces, si somos diestros, nuestra incisión sigue quedando oblicua. Esto no es temporal. Temporal es dónde queda nuestra incisión. 0, 180, dependiendo del ojo, si lo vamos a hacer de esta manera. Ya si vamos a entrar en el eje más curvo, en el eje más plano y demás, porque lo que queramos hacer del astigmatismo es diferente. Pero tenemos que tener parte, y a veces me cuesta trabajo, cuando lo comparto con algunos colegas, esta parte de temporal no es sentarte temporal del paciente, es 0, 180. Esa parte es algo que yo me gustaría contribuir. Sara. Bueno, muchas gracias. La verdad estuvo muy interesante la plática del doctor Mora. Algo que comentó que ahora sí que concuerdo completamente con usted, digo, por la parte de como el área de glaucoma. Usted mencionaba que cuando tenemos cataratas grandes en las que, o ya muy densas, en las que no se puede entrar el IOL Master y hacemos una ecografía por inmersión para hacer el cálculo del lente, creo que es muy importante el decir, bueno, en esos pacientes en los que a lo mejor ni siquiera entra el IOL Master, no alcanzamos a ver el polo posterior, ¿consideraríamos un lente multifocal o un lente premium? Ahí es como también el saber, ni siquiera sabemos cómo está exactamente el polo posterior como para saber si de verdad pudiera ser un buen candidato a ello, y ahora sí que concuerdo con esa parte. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bueno, concuerdo obviamente con lo que dice Julio, Sara, y con la plática del doctor Mora. A mí una cosa también de lo que dijo Sara es que en un paciente que yo no veo el polo posterior, nunca pongo un lente multifocal. Y la otra parte de esto, también me gustaría escuchar lo que dice el doctor Mora, es que yo muchas veces juego con las fórmulas, no solo elijo una, sino hago varias y posteriormente veo 2 o 3 que estén más parecidas, con esas me voy cuando tenemos pacientes complicados, antecedentes de cirugía refractiva, y ese creo que es un muy buen tip para poder implantar mejor el lente y que quede más exacto el cálculo. Gracias. ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Ok, entonces vamos a pasar al segundo tema porque ¿ya estás, tocayo, listo? Ok, entonces vamos a darle la plática al doctor Bejarano, que es la más importante de todas, cómo elegir un paciente. Sí. Todo el mundo estamos acostumbrados a lo antiguito antes de los Zooms, ¿no? Que cada quien llevaba su máquina y conectaba y empezaba y con estas cosas. Y no se peleen con las fórmulas. Tiene razón Carlos. Escojan 2 o 3 con las que le vaya bien. ¿Sí? No van a agarrar todas las fórmulas, no agarren la de Kane, la de Olsen, con la que ustedes trabajen bien, pero dividan su catarata. Si es una catarata dura, a lo mejor todas funcionan bien. ¿Sí? Pero si es una catarata refractiva o es una catarata que tienen que tener tóricos, usen las fórmulas las más útiles. Escojan 2 o 3. ¿Ya estamos listos, tocayo? Adelante. Bueno, sí. Bien. ¿Cómo elegir al paciente ideal? Axel. Se abrió una pantalla aquí. No veo cómo. No veo. Allá sí, pero sí. Definamos qué son los lentes premium. Estos lentes, a diferencia de los lentes monofocales que veníamos utilizando, tienen la posibilidad de corregir la refracción esférica, así como el astigmatismo,
y además nos ofrecen la posibilidad de que podamos mejorar la visión intermedia o cercana según sea el caso. Tienen otras características como son los filtros o las modificaciones en su forma y la esfericidad de estas. Existen también los lentes premium que son los ajustables a la luz, que nos pueden modificar el resultado refractivo final del paciente, pero hoy nos vamos a enfocar básicamente en lo que son la multifocalidad, que es básicamente lo que nos interesa, es el área que interfiere en la presbicia, y si nos vamos a la importancia que tiene, tenemos más de 1.000 millones de pacientes o de personas presbitas en el mundo, entonces podemos imaginar la cantidad de pacientes que están a la espera de que podamos nosotros ayudarlos. Económicamente esto representa la presbicia más de 11.000 millones a nivel global, si consideramos a personas menores de 50 años, pero si consideramos a personas menores de 65 que todavía son activas, esto representa más de 25.000 millones, para que tengamos una idea de la importancia que es para las compañías también el desarrollar tecnologías que resuelvan este problema. Vamos a evaluar 3 esferas básicamente: la condición médica, el estado general del paciente es muy importante, así como el aspecto psicosocial, que nos va a ayudar con la evolución del paciente. El análisis oftalmológico lo voy a desglosar más adelante, pero dentro de las enfermedades sistémicas a las que frecuentemente nos asociamos, la diabetes, aunque no es una contraindicación absoluta, sí tenemos que ser muy cuidadosos si seleccionamos a un paciente diabético. Si tiene enfermedades, cambiamos. Bueno, si tenemos pacientes con enfermedades autoinmunes, pues estos nos van a repercutir ya sea en un proceso inflamatorio posoperatorio, por lo que tenemos que tener mucho cuidado, o la posible afectación de la superficie ocular, que es muy frecuente en estos casos. Para mí el aspecto psicosocial es uno de los más importantes, porque podemos tener un resultado quirúrgico excelente en un paciente que no era el ideal y vamos a tener un paciente insatisfecho, por lo que tenemos que hacer una evaluación exhaustiva en el paciente que tenga expectativas reales, que comprenda lo que son los posibles efectos secundarios asociados a la multifocalidad. Se habla mucho de la personalidad, que podría ser o no una contraindicación, pero si tenemos una buena comunicación y vemos que el paciente pasa los filtros que le aplica, ¿sí? Si muteo acá,
Podemos comparar cuáles son las áreas de mejora. Algunas de las alteraciones las condiciones Es un tema de cables. yo no cuantifico las mortalidades. Cuando el paciente ya llega a consulta, el paciente le hacen una mamografía, una invasiva, Sí, ya. Sí. Entonces, creo que aquí resumo parte de lo más importante de la plática, la resumo en esta diapositiva. El paciente pasa conmigo con los cuestionarios ya llenados. Esto me permite a mí conocer cuál es la personalidad del paciente, cuáles son los síntomas que está quejándose y qué es lo que busca. ¿Sí? Me llega con un análisis de la película lagrimal, una meibomiografía, la topografía y un OCT de segmento anterior donde voy a evaluar, además de la altura del menisco lagrimal, algunas otras posibles alteraciones. Y ahora sí ya le hago yo las tensiones, que nunca van a ser, la tecnología no va a sustituir la exploración. Le hago lo que se conoce como neumotecnia, como la LLPP. Y este es el cuestionario SPIP que les platicaba. Es una mezcla entre el cuestionario de algunas preguntas que utiliza el DIUS y algunas preguntas dirigidas para descartar problemas de ojo seco. Entre más cajas rojas llena el paciente, pues ya nos está dando una alerta sobre cuál es el problema por el que viene quejándose. Los criterios topográficos son bastantes los que tenemos que evaluar básicamente si el paciente tiene un astigmatismo regular, cuál es la concordancia entre el mapa axial y la topografía, el poder total de la córnea que mencionaba el doctor para considerar cuál es la aportación que nos está dando en la cara posterior respecto al astigmatismo, la cantidad de aberrometrías que tiene el paciente y además es interesante conocer cuál es la asfericidad que tiene el paciente y cuál es la aberración esférica para que nosotros podamos seleccionar el lente ideal en ese paciente. Ya no voy a hablar respecto a las cuerdas porque ya sabemos cuál es el papel que tienen en la evolución de los pacientes. Sin embargo, sí quisiera hablar un poco de la aberrometría. Tradicionalmente, la
reportes aberrométricos nos dan a los 4 milímetros en el vértex. A mí en lo personal me gusta utilizarlo a la pupila y jugar con el tamaño de las aberraciones dependiendo de cuál va a ser la pupilografía que me reporten a mí. Si el paciente tiene una pupila muy grande en la noche, entonces yo voy a ver cuál es el comportamiento aberrométrico de esa córnea para decidir si el paciente le va a ir bien con un lente multifocal o cuál va a ser el comportamiento de la visión, de la entrega de luz de ese paciente en la noche. Entonces, este es el reporte que nos hace Amperion para el cálculo de lentes intraoculares premium, donde podemos ver un mapa topográfico que podemos nosotros seleccionar. A mí me gusta tener el del poder total de la córnea. Y vemos además del lado derecho los reportes de las queratometrías. Nos hace una separación respecto a cuál es el astigmatismo de la cara posterior para que nosotros podamos hacer un cálculo en caso de que vayamos a utilizar un lente tórico, además de las aberraciones esféricas y de la cuantificación de las aberraciones de alto orden. Con esto creo que podemos tener una idea muy general de la situación del paciente y decidir si vamos a implantar un lente multifocal o no. Muchas gracias por la atención. Nos esperamos en Chihuahua. Una disculpa por los retrasos. No, es que no. Mira. ¿Listo? ¿Aquí sí? ¿Ya? Bueno, yo creo que voy a hablar así. Hola, ¿qué tal? ¿Qué decir acerca de cómo seleccionar un paciente? Y evidentemente, todas las que recomendaría yo es saber qué hace el paciente, sus hobbies, qué le interesa más, la actividad cercana o la lejana, porque se pueden hacer también muchas combinaciones de lentes. Nada más pensar en poner dos tipos de lentes, se dedica. Muchas gracias. ¿Algún comentario, Carlos? Al igual como dijo la doctora Lina, creo que también es importante saber que los pacientes decirles que no cuando no son candidatos y no nada más operar por operar. Creo que es una parte muy importante y no todos los pacientes se les puede implantar un lente multifocal o de foco extendido. Ok, bueno, como tenemos problemas técnicos, Ricardo, por favor. Ahorita vamos a pasar a la... ¿Ya? ¿Ahora sí ya jala bien? Bueno, se supone que ya está todo bien. Vamos a darle la palabra al doctor Acosta, una de las personas que más experiencia tiene en lentes multifoco, entonces yo le pedí que hablara multifocales tóricos, cómo nos ayuda la tecnología. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Ya, bueno, aquí sí, pero ya. Bueno, me da mucho gusto volver a esta casa. Hace un ratito lo comentaba con alguien. Aquí vivió mi cuñada, en paz descanse. Era la casa del licenciado Lubiano. Y bueno, y ahora pues, es la casa de los oftalmólogos, ¿no? Regresan las cosas, mi estimado Toño, ni modo, ¿no? Está bien, pues bueno. Pues bueno, hace mucho que no venía de este lado de la ciudad, pero pues está muy agradable. Ahorita vamos a ver qué encontramos. Bueno, voy a hablar sobre los lentes
multifocales tóricos y la propuesta que me hizo el doctor Ibáñez es cómo nos ayuda la tecnología. Ya se ha hablado mucho ahorita, Fernando hizo una muy buena explicación en el sentido de el cálculo de lente intraocular. El doctor Bejarano nos habló sobre la selección de los pacientes. Yo voy a hablar un poquito más sobre la tecnología que contamos ahora y los resultados que estamos teniendo para esta tecnología, ¿no? Esto es una diapositiva que presenté hace unas semanas allá en Mérida, ¿no? Y es la penetración de los lentes para presbicia a nivel global. Y si se fijan, desde el año 2010 a la fecha, se ha ido incrementando en forma muy importante el uso de lentes para presbicia. Obviamente en el 2020 hubo un descenso a nivel mundial, sin embargo en lo personal y en el hospital hubo un aumento importante. Y en el 2021 ha habido un incremento importantísimo, ¿no? Yo creo que ahora con los lentes, el lente pues nuevo de Alcon, el Vivity, que se considera un lente monofocal premium, pues se considera también un lente para presbicia, pues yo creo que el aumento va a ser mucho más importante, ¿no? Y obviamente cada día los pacientes nos van a estar pidiendo más. Entonces, sí es importante tomar en cuenta todos los parámetros que platicaron ahorita, ¿no? Para mí, la parte más importante de un lente intraocular para presbicia o premium, o como le queramos llamar, es tener un cálculo de lente lo más perfecto posible. Aquí les muestro un par de detalles de lo que se habla. Y bueno, en la actualidad, excluyendo pues al doctor Fernando Mora, en la actualidad tenemos, se puede alcanzar con la tecnología que tenemos, con las fórmulas que tenemos, entre un 70 y un 80% de un más menos 0,50 en el resultado refractivo final. Seguramente con la tecnología y con el tiempo vamos a tener mejores resultados. También se habla de que alrededor de un 80%, 75-80% de los pacientes alcanzan un cilindro postoperatorio igual o menor a 0.75, lo cual es importante, ¿no? Y algo bien importante, ¿no? El astigmatismo es la principal causa de retratamiento en el postoperado de un lente multifocal. Esto es un estudio muy grande de más de 20,000 pacientes que se realizó hace algunos años, donde se dieron cuenta que la principal causa de retratamiento es justamente en lentes multifocales es el astigmatismo, ¿no? De ahí la importancia de tratar el astigmatismo. Esto me suma un poco a lo que platicó Fernando hace un momentito. Esto es algo que aunque ya es viejo, del 2010, se sigue utilizando como algo muy importante, ¿no? Y esto lo comentó Warren Hill ahora que estuvimos en Washington, lo comenta de esta manera, ¿no? ¿Cuándo vamos a hacer una validación de su cálculo de lente? Es decir, muchos de los que estamos aquí mandamos a hacer el cálculo de lente y pues lo que nos dice el doctor, pues nos vamos ciegamente, ¿no? Aquí lo más importante es que validen esto, ¿no? Primero, si tiene una longitud axial menor a 21.30 o mayor a 26.60, valídenlo. O sea, que el doctor, el que le haya hecho el cálculo, chéquelo bien, que esté bien hecho el cálculo, ¿no? Segundo, si las queratometrías están fuera de 41 a 47 dioptrías, hay que validarlas también. O sea, no digo que no las tomen en cuenta, sino hay que validarlas de alguna manera. Si tenemos un astigmatismo corneal de más de 2.5 dioptrías, que en la práctica de nosotros no es un criterio para validación, pero así se recomienda, hay que validar también el cálculo. Y bueno, una simetría entre ambos ojos, ¿no? Aquí a lo mejor Fernando puede ser más explícito en ese sentido, pero en este trabajo, y está aceptado internacionalmente, una longitud axial de 0.70 milímetros entre un ojo y otro, hay que validarlo, y una queratometría promedio de casi una dioptría entre un ojo y otro, hay que validarla también. Es decir, deben ser verificados estos datos antes de ser aceptados para meter el cálculo de lente. Es un artículo que se va a publicar próximamente. Es un artículo no publicado en donde se analizaron 61 ojos posoperados de PanOptix. Y bueno, en el autorefractor, en el Foroptor, se les indujo un astigmatismo de miopía, ¿no? Y bueno, la conclusión fue esta, ¿no? Que un astigmatismo menor a 0.50, independientemente del eje, eso es importante, no afecta en forma importante la capacidad visual. Y muy claro, lo comentan en este artículo, ¿no? Que un astigmatismo, por eso lo puse en rojo, mayor a 0.75, sí afecta la visión. De repente yo pregunto y me doy cuenta ahí en la clínica de quién maneja el astigmatismo con un lente trifocal.
Y la verdad son muy pocos, ¿no? Nos falta pues ser un poquito más precisos en eso, ¿no? Y bueno, y si este astigmatismo está combinado, habla de un lente trifocal, con un poco de miopía, afecta todavía mucho más. Entonces, mucho ojo, ya lo comentaron, cuando utilizan trifocal bilateral, si los dos ojos quedan del lado miope y aparte un poco de astigmatismo, va a ser un paciente que los va a estar fastidiando todo el tiempo. Y bueno, es un metaanálisis de hace algunos años en la alineación del lente tórico, ¿no? Yo creo que, quitando a los que van al hospital, ¿quién utiliza alguna validado por imagen? Si quieren levantar la mano, para los que no son del hospital. ¿Quién utiliza, hace su marca en la lámpara hendidura y así lo utiliza? ¿O quién utiliza un marcador guiado por imágenes? Pues yo creo que casi nadie lo utiliza en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Muy poca gente lo utiliza en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Y este metaanálisis, que es una forma de ver realmente cuál es la situación correcta que debemos de hacer, nos habla muy claramente que la alineación del lente es mucho más exacta cuando utilizamos un sistema guiado por imágenes. Los más conocidos aquí en México es el Calisto de Zeiss y el Varian de Alcon. Entonces, importante, si van a utilizar un lente trifocal o para presbicia y es tórico, traten de utilizar esta tecnología. Y no es un anuncio, pero sí vale la pena que lo hagan, ¿no? Esta es una encuesta que salió hace un par de años en el ASCRS. Nos preguntaron a todos los médicos, ¿cuál es el método preferente para la medición del astigmatismo cuando tienes planeado poner un lente tórico? Y bueno, si se dan cuenta, la mayoría dijeron autoqueratómetro, no mencionaron cuál, y las queratometrías y el Ion Master, perdón, y el Ion Master son los que más utilizaron. El otro porcentaje muy importante en aquel entonces es la topografía, como le había comentado Fernando, el 80%. Pero, si se dan cuenta, en ese entonces apenas estaba iniciando, bueno, tenía algunos años la barometría, ya casi un 25% de los médicos, su método de selección es la barometría intraoperatoria, ¿no? Eso es algo que lo quiero dejar bien claro, ¿no? La barometría intraoperatoria no sustituye al cálculo del lente, ¿no? Porque la gente luego piensa, ya van a ser hora, pues ¿para qué le hago cálculo, no? O ¿para qué le hablo a Fernando o a X, no? No, la barometría intraoperatoria debemos de tener un muy buen cálculo, meter los datos correctos, ahorita lo vamos a analizar, ¿no? Eso es lo que hacemos normalmente en el hospital, casi todas las cirugías son asistidas con láser. Y bueno, para las perlas de la barometría intraoperatoria, para la captura, que es importante porque ahí es donde muchos artículos pueden discrepar mucho, es tener una presión adecuada del ojo durante la captura, una córnea bien humectada, un buen reflejo de fondo, o sea que no haya restos corticales, que no comprima el blefaróstato. Hoy justamente tuvimos una cirugía donde la paciente era una rusa, no entendía ni madre, ¿no? Entonces le decíamos que volteaba a ver la luz y pues no volteaba. Entonces yo agarré una pinza para fijarlo y me marcaba un astigmatismo de 5 dioptrías, no sé quién estuvo en la cirugía, ¿no? Y bueno, al final como que se iluminó la rusa, volteó a ver la luz y era 0 de astigmatismo, 0.50, algo por el estilo. Entonces es bien importante que no tengamos este tipo de compresiones. No hay que hidratar excesivamente la incisión de la córnea para inducir más astigmatismo. Una buena alineación, lo que les comento en ese momento. En el astigmatismo utilizamos 3 capturas para tener un buen resultado. Y bueno, una captura en el pseudofaco para utilizar y llegar a la NRR. ¿Qué significa esto? Que no se requiere rotación del lente, ¿no? En algunos artículos de hace algunos años se compara con las fórmulas actuales diciendo que la barometría no es tan buena o no es muy efectiva, pero en este artículo realmente lo que no mencionan es que buscan el NRR, simplemente. Y eso es importante para los que vayan a usar la barometría intraoperatoria, ¿no? Vamos a tener 3 ejes. Es el eje planeado, es decir, el que tenemos con nuestro cálculo de lente, con la Ion Master, con Pentacam, con lo que quieran. Es un eje sugerido por la barometría, por el sistema ahora. Y a final de cuentas, el más importante es este último, el NRR, ¿no? Casi nunca coinciden los 3, es muy raro que coinciden los 3. Hablamos de 10 grados de diferencia.
Ahí es donde viene la importancia. Imagínense un T9 o un astigmatismo de 10 dioptrías con lente de 6 que tengan 10 grados de diferencia, van a tener un efecto refractivo muy importante. Lo más nuevo, y esto es algo que va a llegar próximamente, es el Pentacam AXL Wave, que es una combinación del Pentacam, que ya conocen ustedes, que es un topógrafo por la cámara de Schindler, con la longitud axial, vamos a poder hacer un cálculo de lente, y lo más interesante es de que ya introduce un aberrómetro total, un Harmachak en este momento, ¿no? Entonces, nos va a dar todas estas características, vamos a tener un display en el preparatorio de la catarata para poder hacer el análisis, comentaba el doctor Bejarano ahorita con el Anterion, que es lo que usas, ¿no? Entonces, esto también es muy, muy amigable, ¿no? ¿Y qué es lo que utilizamos, no? Tenemos el módulo de cálculo de lente intraocular, ya lo tenemos en la actualidad, pero ya cuando venga el AXL Wave, vamos a tener la posibilidad de medir el ojo y poder medir las aberraciones totales del ojo. De las características de que vamos a utilizar el Total Corneal Refractive Power de la córnea para poder hacer un análisis del astigmatismo. Aquí también podemos analizar el CIA, aquí le ponen en español el astigmatismo distribuido quirúrgicamente. Y bueno, todas las fórmulas que pueden ver ahí, ¿no? Las más importantes son los trazados de rayos, como es la Olsen y el Oculix, que también lo está en el Anterion en este caso. Y tenemos prácticamente todas las fórmulas. Tenemos fórmulas para posoperados de cirugía refractiva corneal, incisional, para LASIK miópico, hipermetrópico, para todas las fórmulas. Entonces, realmente es una gran herramienta para esto, ¿no? Y bueno, si vuelvo a preguntar, ¿quién lleva un análisis de sus resultados? Yo que la mayoría me van a decir que sí, pero en realidad casi no lo tenemos, ¿no? Y particularmente para el astigmatismo, ¿cómo vamos a valorar nuestros resultados, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? El valorar cómo nos quedó un astigmatismo después de una operación de un lente intraocular tórico es complicado. ¿Por qué? Porque el astigmatismo tiene dos variables, acuérdense. Tiene un poder o magnitud, o sea, cuánto quedó, y tiene un eje, o sea, hacia dónde se dirige. Entonces, no se puede solamente sumar y restar. Es decir, no es lo mismo que quité 2 dioptrías, pero induje otra más, entonces van a decir, ay, pues corregí 3, qué fregón soy. No, pues no se vale eso, ¿no? Y lo más importante es un artículo que se lo recomiendo, que es el Double Angle Plot. Es una forma de hacer un análisis del astigmatismo desarrollado por el doctor Douglas Koch y el doctor Abulafia, el israelita, ¿no? Entonces, una forma muy fácil de verlo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando LoRa, si lo utilizan va a ser muy fácil. Con la tecnología de Analyzer Technology nos van a permitir utilizar todo este tipo de situaciones, ¿no? Y estos son los resultados que tenemos. Va a ser muy rápido ya esto. Fue un análisis de hace algunos años, 95 ojos con lentes panóptic tórico, utilizando la Barrett Total Cornea con el Master 700, y ven lo importante del caso, ¿no? El 41% de los pacientes les cambiamos el poder de la toricidad de entre 1 y 3 dioptrías. Estos datos son reales. Y más del 50% le cambiamos más de 10 grados el eje sugerido. Hay un artículo por ahí donde después se los voy a pasar, ¿no? Y estos son los resultados, es cómo se presenta el Double Angle Plot. Esta es la parte de acá de este lado, es la parte de la dispersión del astigmatismo, cómo lo teníamos preoperatoria y cómo lo tenemos en el postoperatorio. Se dan cuenta, realmente es un resultado bastante efectivo, ¿no? Nosotros en nuestra práctica lo que buscamos es más o menos 0.50, pero con la regla, ¿no? Si lo ponemos en una cuestión de histograma, pues prácticamente nos vamos a dar cuenta aquí, ¿no? De que tenemos aproximadamente más de un 90% de los pacientes con astigmatismo en esta muestra, de más o menos 0.50 de los casos, ¿no? Si lo comparamos con la Barrett Total Cornea, que es del ILMaster y que es la que más se usa en la actualidad para el manejo del astigmatismo, ellos reportan alrededor de un 70% en más o menos 0.50, comparado con un 76% del hora y un 90% de la práctica de nosotros. La conclusión, pues el manejo del astigmatismo es indispensable para el lente de predicción. O sea,
se vale poner un lente para perdices y no van a manejar el astigmatismo. Existen muchos factores de error. Ya lo comentaba Fernando, ya lo comentaba el doctor Bejarano. Una mala selección del paciente, un mal cálculo, una marca inadecuada, que es muy común. La tecnología es una herramienta muy útil para tener un mejor resultado. El LoRa System yo lo recomiendo para afinar el resultado, no es como para sacar el cálculo, eso hay que quedar muy claro. Y bueno, con el topógrafo el cálculo va a ser basado justamente en la topografía, igual que el anterior en este caso, ¿no? Y bueno, es importante sus resultados para saber para dónde nos movemos, si estamos haciendo bien las cosas o si de plano no estamos siendo medio tontos, ¿no? Pues muchas gracias y bienvenidos a la casa de Sofía, en paz descanse. Muy bien. Bueno, mientras Toño se prepara para su... Ok. Julio. Bueno, yo respecto a este tema me gustaría comentar, yo he visto, y esta situación la veo, pensaría que fuera un poquito como, no es tan congruente. Muchas veces nosotros como jóvenes que estamos empezando nuestra práctica, la tecnología a veces se supondría que estamos más afines hacia la tecnología, pero este tipo de cuestiones en el quirófano no las tomamos tan en cuenta muchas veces y vemos como muchos de nuestros maestros o de los doctores que ya están encumbrados la utilizan y tienen más apertura a esto y muchas veces eso nos cuesta a nosotros como jóvenes y creo que es una parte primordial que deberíamos tomar nosotros para poder llegar y sobresalir en ese sentido. Y otro punto también, y esto es ya en general, el astigmatismo que mencionaban el doctor, pues sí, punto 5, a mí he tenido esas pláticas a veces, incluso con algunos maestros, me dicen, es que un lente monofocal, y yo le ponía a mis pacientes y tenía un astigmatismo, no importaba, sí, pero el lente multifocal es diferente y esa parte, a veces cambiar ese chip, nosotros que, ahí al contrario, nosotros que ya venimos con ese pensamiento refractivo, sí decimos, punto 5 es nuestro punto de límite, pero esa parte a veces nos cuesta cambiarla, ya cuando está bien arraigado, que antes toleraban más los monofocales. Bueno, hablar de tóricos, nos podríamos echar 2, 3 horas aquí hablando de varias cosas. Toño, por favor. Antes de que coloquen la charla, quisiera, para no perder el hilo de la charla anterior, Svet es luz en ruso. Svet es ver la luz en ruso. Pero, digo, porque además de tener hora, vale la pena saber unas palabras en ruso, ¿no? Bueno, pues, desde luego, esta es una desviación humorística, ¿no? Pero yo creo que el hilo que han dejado, el andamiaje que han dejado Fernando Mora, Miguel Bejarano, gracias y disculpas, y Ricardo Acosta, nos permite, desde luego, entender como oftalmólogos no especialistas en segmento anterior refractiva, la complejidad de hacer una selección de paciente en términos de el estado de la superficie ocular, su personalidad, sus hobbies, también en los comentarios lo importante que representa eso. Y bueno, pues entonces estaríamos introduciéndonos a un tema que es un tema de aunque el glaucoma es mucho más común de lo que uno podría enterarse. Sabemos que en México hay por lo menos 2 millones de personas con glaucoma y otros tantos. Es el PDF que viene en... sí, es exactamente. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos aspectos del tema de glaucoma y lente, como bien titula este grupo de conversaciones del doctor Miguel Ángel Ibáñez, a quien agradezco pues esta oportunidad, pues es catarata premium, entendiendo el concepto de si son lentes premium o es una conducta premium, una conducta clínica premium, por todos estos elementos que habíamos encontrado, ¿no? Si vamos a hacer grande. Entonces quisiera la siguiente transparencia, yo no tengo el control, pero vamos a ir pidiendo la siguiente transparencia. Es mi declaración del ponente. Podemos poner, bueno, mi declaración ponente va a pasar en un momento. No tengo yo ningún conflicto de interés propietario o económico por cualquier mención que se pueda hacer de tecnología de medicamentos en este caso. Adelante, por favor. Entonces,
estos pocos minutos podría ser enfocarnos en estos 3 puntos, el de sensibilizarnos acerca del impacto que tiene el glaucoma, ya habíamos dicho, bueno, a nivel mundial, pero a nivel de la situación funcional del paciente, y especialmente cuando se asocia al de la catarata, o bien cuando se asocia a otra situación como sería la petición de un paciente por tener una corrección más amplia en el que se pueda generar la independencia de la visión cercana, intermedia, lejana, como es el centro, como ha sido el centro de este grupo de conferencias. Y desde luego, ¿cuáles serían aquellos elementos que podrían desafiarnos como oftalmólogos en el contexto de concurrencia de glaucoma y el deseo o la necesidad de introducirnos en una solución premium en relación al cristalino? Y desde luego, hacer como una pequeña aportación de cómo sistematizar esta decisión. Siguiente. En general, empecé, si quieres pasarme la que sigue, anteriormente, por favor. ¿O tienes forma de controlar esto? Ok, listo, para no ponernos a ellos en un aprieto. Listo, muy bien. Entonces, simplemente está una diapositiva sugerente de cómo entendemos que el glaucoma es una enfermedad progresiva, es la neuropatía óptica anterior más común y es progresiva. Y ese concepto dinámico, que es una enfermedad que progresa a lo largo del tiempo, a menos que que el paciente esté enfrente de una persona que conozca la enfermedad, que tenga las capacidades cognitivas, los talentos clínicos, inclusive los quirúrgicos para tomar buenas decisiones, entonces podría hacerse en una condición que se enlentece en su progresión o que inclusive puede detenerse, y que esto impacta la decisión en relación a la toma de decisiones. Muy bien, listo. Muy bien. Entonces, rápidamente abordaremos esta parte de lo que llamamos el continuum de glaucoma, es decir, cómo hemos aprendido que en la identificación de las diferentes etapas de glaucoma, nuestra tecnología nos ha permitido primero desde reconocer los cambios en los campos visuales blanco en blanco, luego los campos visuales azul-amarillo, FDT Matrix, es decir, con mayor selectividad de las células ganglionares, y desde luego el reconocimiento de cómo evoluciona la capa de fibras nerviosas de la retina, y luego otras capas como, y aquí quiero hacer énfasis en que aquí ha habido un punto de flexión en la evaluación del paciente con glaucoma y su conceptualización de tratamiento, que es en la evaluación y en la monitorización del complejo de células ganglionares utilizando tecnología OCT. Y desde luego hay algunas otras tecnologías que nos permiten entender la biomecánica de la córnea y de otras estructuras que afectan el pronóstico de la evolución de la enfermedad. Y desde luego hoy con tecnología que podemos reconocer la presencia in vivo, en tiempo real, en forma clínica, de la apoptosis de las células ganglionares. ¿Sí? Muy bien. Entonces, enseguida, sabemos que ha habido algoritmos, los pasamos hace un momento, estos son algoritmos que propusimos para abordar en 10 algoritmos un poco de forma sinóptica el manejo del glaucoma y la hipertensión ocular. Fíjense que hice esta búsqueda en PubMed, y fíjense cómo llama la atención que existe aquí una interesante gap de información, ¿sí? Vean ustedes lo poco que hay de información, hay poquísima evidencia científica al respecto, es decir, que básicamente patalear, la mayor parte de estas son del 2013, son revisiones, ni siquiera son revisiones sistemáticas o metanálisis como mencionaba Ricardo en su presentación, sino son revisiones narrativas, lo cual nos deja con poca evidencia de qué compartir, ¿no? Entonces lo que hay que es compartir un poco de la experiencia clínica, y tal vez esto nos daría para empezar a generar nuestra propia evidencia científica. Cuando cambiamos y dijimos sobre Premium Intraocular Lens and Glaucoma, pues no aumentamos 3 más los resultados, y algunos dan literatura tangencial, no necesariamente abordan directamente eso, ¿no? Entonces creo que partiendo de eso, voy a poner una serie de situaciones clínicas que podríamos estarlas aderezando y que los quisiera poner en ese canal de la toma de decisiones, independientemente del andamiaje que nos han compartido en este momento los profesores que nos precedieron. Creo que nadie en la parte presencial o en la parte virtual nos atrevíamos a pensar que alguno de estos casos deberían de ser tratados con lentes premium, multifocales, o lo que quiera que esto signifique. A lo mejor podríamos tener aquí una discusión
de los nuevos lentes que tienen esta composición que se consideran como monofocales, EDOF, con tecnología EDOF, sobre todo en los nuevos que tienen características no difractivas y desde luego superan mi entendimiento y mi comprensión en ese tema, pero que sería interesante que pudiéramos decir, alguien que tiene una afectación central, bueno, si se parece a un monofocal, si un paciente tiene catarata, sobre todo estos pacientes que tienen afección central, que son más lábiles a la presencia de disminución leves de la transparencia del cristalino, entonces a lo mejor tendríamos que tener una discusión en ese tema. Desde luego, a reserva de que se abre el debate, no creo que a nadie se le ocurriría conscientemente, a menos que no se den cuenta que hay glaucoma ahí, poner un lente multifocal, ¿correcto? Muy bien. Otro asunto es, por ejemplo, y si vemos este disco óptico, bueno, pues hoy entendemos que ver un disco óptico, pues simplemente nos dirá que alguien tiene sospecha de glaucoma, posible glaucoma, pero no nos podría dar elementos para decir que alguien puede ser candidato o no a cierto tipo de cirugía. Tal vez viendo este estudio diríamos, bueno, pues es un campo visual blanco en blanco normal y a lo mejor podría ser un buen candidato, ¿no? ¿Y qué tal si nosotros pudiéramos tener luego, ver esta capa de fibras nerviosas y decimos, bueno, es interesante, en general están bien preservadas, sí, está afectada el área de la ceja neural, son excavaciones muy amplias, pero no vemos nada que pudiera contradecir la posibilidad que se pudiera ser un candidato dentro de ese mainstream que ya nos compartieron los profesores. Muy bien, quisiéramos aquí introducirnos a una desviación que puede haber en términos de este punto de coyuntura, punto de inflexión que ocurrió en el año 2013 y que se ha fortalecido en los últimos 5 años, que es el reconocimiento de la mácula, de cómo opera qué tan tempranamente se afecta la mácula, y cómo está el segmento anterior, sobre todo ahora que podemos hacer de manera más rutinaria evaluaciones del segmento anterior por tomografía óptica coherente, ¿no? Alguien dirá, bueno, si esta paciente tiene +4, tiene 52 años y tuvo crisis hipertensivas de 35 milímetros de mercurio, iridotomías periféricas y nunca más ha tenido la presión alta, además de un perfil, alguien diría, bueno, pues podría ser una buena candidata, por lo menos a un lente intraocular, sí, porque encontramos que tiene un lens bolt grande y que de alguna manera hay un elemento cristaliniano involucrado en la hipertensión ocular y no le quitaría el riesgo totalmente solamente de las iridotomías, habría que ser una iridoplasia o en un lente intraocular. Entonces aquí habría a lo mejor un espacio para discutir eso, si el caso sobre todo tiene campos visuales normales, OCT normales y presiones normalizadas después de la iridotomía. Muy bien, entonces esta cambia, decimos, este defecto no es extenso, no es amplio, pero es central. ¿Sí? De repente voy a decir, oye, pues hay que descartar que tenga una maculopatía, ciertamente, pero hoy vemos con más frecuencia, simplemente porque estamos más atentos, que el glaucoma puede presentarse de esa manera, o inclusive puede presentarse prematuramente antes de que exista un escotoma central, puede encontrarse estos defectos cuando evaluamos la capa del complejo o el complejo de células ganglionares perimaculares, podemos encontrar un adelgazamiento significativo de ese complejo, ¿sí? Aunque la mácula no se ve, o inclusive el OCT macular y la fotografía clínica de la mácula no se ve afectada, y que son pacientes que tienen afectación más severa de la sensibilidad al contraste y en los que tendríamos que estar muy atentos a no implantar un lente multifocal. Esa sería como una de los mensajes importantes para llevarse a casa. Yo he ido flexibilizando, desde luego mi práctica personal es orientada totalmente al glaucoma, pero sí interactúo con expertos del segmento anterior para reconocer esa parte. Recuerden que decíamos que el glaucoma es una entidad dinámica, bueno, pues no se las tengo que decir, todo el mundo lo sabe, y encontramos que este campo visual en el año 2007, bueno, no sé si lo teníamos aquí, sí, en el 2007 diríamos, bueno, pues el campo visual se ve bien, no tiene afección central, si hay defectos no son muy grandes, si tiene esas fibras nerviosas se ven muy bien, inclusive la ceja neural se ve también bastante bien, puede ser un buen candidato, pero si observamos cómo estos campos visuales del 2007 los trasladamos al 2021, ¿sí? Y en ese momento es que el paciente dice, oye, pues póngame un lente trifocal, bueno, podríamos o no ponerlo, porque son afecciones eminentemente periféricas, pero tendríamos que saber cuál es el control de la presión intraocular para que pudiera no tener un riesgo futuro de desarrollar afecciones más extensas o inclusive centrales, ¿no? O bien, este paciente, vean ustedes, este paciente de 42 años tiene un glaucoma juvenil y vean ustedes
los picos que tiene de presión intraocular, que van entre 50 y 40 de presión intraocular, y sus más bajas son 7 o 6, y la mayor parte de las veces anda en presiones normales, es decir, que en el consultorio podemos estar tomando 12, 14, 15, y cambia la historia cuando hacemos de una manera muy minuciosa una monitorización de la presión intraocular, utilizando pruebas de sobrecarga hídrica, pruebas de 24 horas, etcétera. Muy bien, entonces, y ahora encontramos esto. También tenemos que definir qué tanto es tantito, ¿no? O qué tanto es mucho, ¿sí? O sea, qué tanto podría ser. Aquí tenemos un complejo de células ganglionares normales, fibras nerviosas normales, la paciente con hipertensión ocular controlada con un medicamento, esa sería como una situación en la que se podría considerar un lente multifocal si hubiera todo este contexto del que ya se ha hablado. Pero ¿qué hay acerca de este? Que decimos, este poco de afección de la región perimacular del complejo de células perimaculares, ¿esto sería una exclusión? Yo creo que no estamos ni cerca de podernos contestar esas preguntas sin contestar el resto. Muy bien, el resto de las preguntas que ya nos produjeron aquí al respecto. Y antes de terminar, quisiera decir que aquí uno de los elementos más importantes, además de los que he mencionado en la conexión con el glaucoma, es esa habilidad que tiene nuestro sistema visual de poder diferenciar objetos, la distancia entre ellos, en diferentes grados de iluminación o de color, lo que eso sería lo de la sensibilidad al contraste. Y uno de los trabajos más importantes en los que colabora el doctor Donald Hood, que es prácticamente la mente brillante detrás de toda esta conceptualización en el glaucoma, nos dicen, bueno, no solamente tenemos que valorar de una manera estructural cómo se afecta la mácula, sino también tenemos que valorar cómo afecta con pruebas especiales como pruebas de reconocimiento facial, por no utilizar otras pruebas que se utilizan de forma mucho más común acerca del respecto. Muy bien. ¿Y qué pasa si independientemente, ya se abordó tangencialmente, porque dijimos el doctor Bejarano pone en interrogatorio y pseudoexfoliación? Bueno, pues depende de pseudoexfoliación. Es una gran pseudoexfoliación. Si no hubiera facodonesis, tampoco tiene palabra de honor el cristalino de que va a permanecer estable el resto de la vida. O si alguien tiene una recesión angular, nadie nos promete tampoco que va a tener grandes cambios de presión intraocular, o si el paciente es hiperreactor a esteroides, etcétera. Muy bien, también no es lo mismo, como lo mencionaba bien el doctor Ábalos, decir, oye, no tengo capacidad de ver el fondo del ojo, ¿sí? Y el amplias, tienen antecedentes familiares de glaucoma, qué sé yo, algunas otras cosas, entonces teníamos que ser precavidos, inclusive hasta en otras decisiones de poder ver, evaluar a través de ultrasonido, por ejemplo, el segmento posterior. Muy bien, entonces podíamos simplemente poner el tema de cómo tenemos que conectar esta transición en la que nos encontramos las personas que nos dedicamos al glaucoma actuales a los futuros contemporáneos acerca de otras formas de controlar el glaucoma de una forma menos invasiva y en la que podríamos conectarse también con mejores promesas más sólidas para también mejorar la situación refractiva del paciente que tiene glaucoma y hacerlo en las formas más tempranas, en situaciones en las que podría generarse mejores estatus funcionales. Ruta crítica para terminar. Entonces, uno, establezcan el grado de afección macular, desde luego en el contexto de conocer cómo están las fibras nerviosas, cómo es el disco óptico, cómo están los campos visuales, cómo está el grado de afección macular, concretamente complejo de células ganglionares, establece si la presión intraocular está bien controlada. Eso no solamente no es tan fácil como, bueno, está controlado visita con visita, y todos los requerimientos que están conectados con eso. Establecer cuáles son los desenlaces, los factores de riesgo que pueden afectar o favorecer los desenlaces, ya hablamos algunos de ellos, y desde luego, como dice Miguel Ángel, a lo mejor en un tema puede ser motivo de un simposio o de varias horas de discusión. El tema estática, bueno, analiza los pros y los contras de las opciones de los lentes intraoculares, como bien nos han puntualizado en esta charla, y desde luego, algo que también mencionabas hace un momento en tu participación es, revisa las expectativas del paciente contra las capacidades que tiene la propuesta refractiva o de lente intraocular que estás tú proponiendo. De manera que podemos nosotros concluir nuestra práctica profesional, el país, el mundo, tiene una sobrecarga de glaucoma y catarata, de forma separada o de forma concurrente. Es importante que
reunamos todos estos elementos que se han compartido hoy para sistematizar la decisión de la cirugía y el cómo de la cirugía. Y finalmente, lo mencionaba al principio, los desenlaces favorables o desfavorables no tienen que ver con un lente, tienen que ver con una conducta clínica que sería la conducta premium. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Sara. Muy bien, bueno, pues antes que nada, pues sí, fueron excelentes ponencias de todos los conferencistas. Doctor Pasca, unas preguntas para usted. Me gustaría saber la pregunta que todos nos hacemos ahorita, que es este tema tan controversial. ¿Usted sí pone o no pondría trifocales en glaucoma? Que es algo que después de todo esto que se platicó, ¿sí o no es la conducta? Bueno, yo creo que la pregunta de reenconamiento siempre funciona, ¿no? O sea, de cuando te ponen en el callejón, no, y es muy buena. Y realmente mi práctica es 98% glaucoma, sí pongo colateralmente, siempre con la ayuda de un experto en el segmento anterior, en lentes premium, realmente sí me dejo guiar totalmente, inclusive en los que no tienen glaucoma, sí hemos puesto en quienes tienen glaucoma, pero en general les voy a decir algo que he aprendido a través de los años. Alguien que tiene conciencia de enfermedad en glaucoma, no es tan fácil que piense en solicitar independencia del lente. Lo que quiere es que no avance esta enfermedad, ¿no? Y aun cuando nosotros no somos catastrofistas en el manejo de la enfermedad, yo creo que también debemos empezar a sensibilizarnos, porque mi conducta ha cambiado en los últimos 5 años. Es increíble la calidad de visión y la satisfacción que producen los lentes trifocales. Bueno, en un lente monofocal en una persona que tiene una catarata avanzada, pero los lentes trifocales. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a ser muy serios en nuestras evaluaciones, decir, oye, ¿cómo hacemos que alguien que tiene un glaucoma, que no tenga afección central, que no tenga afección macular en el sentido que nosotros estábamos revisando, pueda disfrutar de esa satisfacción de los lentes trifocales o de lentes, o de la diversidad de lentes que hay, de soluciones refractivas que hay, en asociación a un buen control de la presión intraocular? Entonces, la respuesta es sí, pero si no es en comunicación con un experto del segmento anterior, con experiencia en ello, no caminaría yo solo. Perfecto, muy bien. No sé si tengo tiempo de hacer más preguntas. Una más, ok. Bueno, algo que mencionaba usted al principio también sobre la parte de checar bien la parte del aspecto del nervio óptico, todo esto. Recordemos que solamente el 2% de las excavaciones arriba de 0,7 pues llegan a ser en pacientes normales. Entonces aquí la conducta de decir, bueno, hacer una evaluación bien y ¿qué tiempo dedicaría usted a cada paciente como para decir, bueno, me llega un paciente de primera vez con un glaucoma en el momento sin afectación central? ¿Qué es lo que usted haría como para decir, ok, sí me podría aventar a hacerlo o no? Empezar en un trifocal. Ajá. En un trifocal, bueno, nosotros como glaucomatólogos, los que lo son o los que conocen glaucoma, estamos acostumbrados a platicar largo y tendido, con mucha veracidad y con mucha precisión y con el lenguaje más claro que podemos, ¿no? Con nuestros pacientes. Porque es difícil hacer entender o sensibilizar a una persona de una enfermedad que no se siente, de una enfermedad que se empieza a sentir cuando empiezas a prescribir antiglaucomatosos. Entonces, llevarlo toda esa explicación más, es simplemente, ahí yo no le explico tanto, yo nada más le digo, oiga, usted sí es buen candidato o no candidato, porque ya lo platicamos con alguien más y tenemos bases para decir que sí puede irle bien. Muchas gracias, Toño. Bueno, terminamos con la cereza del pastel, con la gente que a veces nos rescata de muchas de las cosas que hacemos, los retinólogos. El doctor Santos, por razones de trabajo, tuvo que irse a Monterrey, es decano del TEC de Monterrey, pero dejó un extraordinario cirujano, que yo aprecio mucho, a dar la plática. Adelante, Juan Carlos. Gracias, buenas noches a todos. Y como ya dijo el doctor Ibáñez, pues una disculpa a nombre del doctor Arturo Santos, que por causas laborales fuera de su control, pues no pudo estar aquí. En lo que pone en la presentación, yo quisiera aportarles 2 cosas. La primera de ellas es mi gran admiración que siento por todas las personas que hacen este tipo de cirugía. Para mí, que soy un ignorante de ella, es una mezcla de ciencia, arte y experiencia. O sea, no es tan fácil. Y bueno, el resultado tiene que ser perfecto, tal cual como un gran compositor de una obra musical. Mis respetos. El segundo es, imaginen este escenario. Ustedes tienen un paciente, tienen toda la tecnología disponible, platicaron con ella o con él todo el tiempo necesario, consideraron ojo seco, córnea, fórmulas, cristalino, grosores, hicieron
echaron mano de las mejores fórmulas, seleccionaron el mejor hospital, utilizaron el mejor equipo, tienen el mejor capital humano y toda la experiencia. Y en el posoperatorio el paciente de 20-20 les dice, yo no veo bien. Y eso es más común de lo que uno cree. Yo no veo bien, pero es 20-20. Hágale como quiera, yo no veo bien. La charla que les voy a dar ahorita es de un término que desarrolló un gran médico líder en esta área que se llama Sebag, y es miodesopsias que degradan la visión. Como el vitrio, que es el hermano menor del cristalino, de la córnea, de la película lagrimal, de la parte psicológica del nervio, sí juega un papel importante aquí. Y puede ser la diferencia en ese paciente decir, yo no estoy a gusto, a decir, gracias, me cambió la vida. Siguiente, por favor. Nosotros en el grupo tenemos 7 años de experiencia ya haciendo vitrectomías en estos pacientes, y lo que les voy a presentar precisamente es parte de esa experiencia. Esta es la declaración de mis conflictos de interés. Y bueno, ¿qué es una miodesopsia que degrada la visión? No es tan fácil, ¿eh? Hay una definición clara para todos nosotros. Hay diferentes autores que aportan sus definiciones, pero en conjunto es un fenómeno entópico que hace una dispersión de la luz, que frecuentemente es subestimada tanto como por el paciente, porque trae generalmente una opacidad de cristalino, como por el médico tratante, que suele acentuarse con el uso de lentes premium, y que puede tumbar todas las altas expectativas de ambas partes. ¿Por qué? Porque pega o incide directamente en la sensibilidad al contraste, que es algo que de forma rutinaria no se toma en estos pacientes. Casi siempre es cantidad, no calidad. Como antecedente les decía, bueno, nosotros les voy a platicar de lo que hacemos nosotros. Tenemos 7 años ya haciendo esto. Digo, hemos publicado algunos artículos al respecto. Gracias. Y lo que hemos hecho, y ahorita les voy a platicar qué características son las que nosotros vemos en estos pacientes como para pasarles el tip y decir, aguas con este paciente, considérale, habla del vitrio o incluso considera una vitrectomía como parte de esta cirugía premium. Y nosotros hacemos el tratamiento con cirugía tópica, vitrectomía tópica, calibre 27. Hemos tenido pues una experiencia bastante enriquecedora. ¿Me pasa la siguiente, por favor? En condiciones de una sala de procedimientos menores, es decir, como una FACO, literalmente, no hay un bloqueo. Estos son unos aspectos funcionales muy importantes y es, ok, yo tomo la agudeza visual mejor corregida de N1000 formas con todos los equipos disponibles, pero yo debería de tomar también la sensibilidad al contraste de ese paciente para saber cómo está. Incluso hay un índice de medición muy recomendable. Nosotros en retina pues ya lo empezamos a usar, pero por la experiencia a tropezones que empezamos realmente de cero, hace 7 años. Y es el índice de medición de Weber, de la calidad de la sensibilización al contraste, y es un número que en teoría debería de ser pequeño, entre más tenga es peor, es decir, su sensibilidad al contraste está más afectada. Y hay un estudio muy interesante de este mismo doctor que nos dice que si tú tienes un paciente que no es miope y no tiene flotadores y no se le ha separado el vitrio, ellos en una corte de casi 800 pacientes detectaron un índice de Weber de 2. ¿Qué significa eso en vida real? Tiene una afectación menor de la sensibilidad al contraste. Pero si ese paciente no miope, tiene flotadores, no tiene separación de vitrio posterior y en algún momento lo tiene, se puede disparar a 5 casi. ¿Qué significa eso? En vida real, que tiene una afectación muy severa de la sensibilidad al contraste. Traducido a la práctica diaria es, si tu paciente es miope y tiene el vitrio separado, foco rojo. Aguas, que el vitrio sí te puede jugar bastante sucio ahí. Desde luego, bueno, pues todos saben que idealmente en un ideal habría que tener un OCT. Incluso cuando ven un vitrio turbio, una imagen de ultrasonido. Ahorita, bueno, la familiaridad que yo tengo con el doctor Mora, hay imágenes sorprendentes para evaluar incluso la cantidad de turbidez que tiene ese vitrio. Desde luego el tiempo de evolución también es importante y la definición al menos ahorita más aceptada es si el paciente te dice que tiene miodesopsias desde antes, obviamente ya te lanzó otra alerta, y esas miodesopsias tienen más de 4 meses,
No puedes no considerarlas como parte de tu cirugía premium. En el caso, ¿me pasas la siguiente, por favor? Ahí está. Una antes, por favor. Creo que se disparó dos. Muchísimas gracias. De marcadores, pues es esto. Si el paciente hazle la pregunta, ¿tienes flotadores? ¿Ves cosas que pasan por ahí? Tómale la sensibilidad al contraste, usa este índice. Oye, ¿eres miope? ¿Ya se te separó el vítreo? ¿Tienes más de 4 meses viendo esas cosas ahí flotando? Entonces, de alguna manera pudieras tomar esto en cuenta para tu práctica diaria. La imagen, la slide que sigue, por favor, es una imagen pues de ese tipo de pacientes en donde, pues, si al menos los que estamos aquí, no sé, los que están desde casa, logran ver esas sombras, sí importa, ¿eh? Y bastante. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en esencia? A veces hacemos las cirugías combinadas con el cirujano, o sea, el paciente ya va y dice, ok, me van a hacer mi cirugía premium de lente intraocular y una vitrectomía, porque detectaron que yo pudiera tener problemas en el vítreo. Y en muchas otras ocasiones, pues hacemos la vitrectomía sola porque ya es uno de estos pacientes que tiene su lente premium y me dijo, yo no estoy a gusto. Siguiente. Gracias. Ese es un video de cómo lo hacemos. Si se fijan, vaya, no hay un bloqueo, el paciente puede mover el ojo. Es una vitrectomía usando calibre 27, son vitrectomías que en promedio duran 7 minutos. Y les comparto ahorita un dato muy interesante del año pasado. Durante la Academia Americana de Oftalmo, en el área de retina se le hizo una encuesta a todos los especialistas en retina de si tú te traías las miodesopsias que degradan la visión o no. 82% dijo sí, yo sí las trataría. De ese 82% les preguntaron cuántas cirugías has hecho y solo el 15% dijo más de una. Oye, los que no la han hecho, que dices que la harías, pero no la has hecho, ¿por qué no la has hecho? Y hubo 2 datos, a mí me sorprendieron esa respuesta. Una fue porque pienso que se pueden burlar de mí mis compañeros si hago una vitrectomía para miodesopsias. Para mí fue impactante esa respuesta. Y la segunda es porque tengo miedo de operar un paciente en 2020 de una vitrectomía. Siguiente, por favor. Para mí es clave que el anestesiólogo, no cualquier anestesiólogo, te deja al paciente suficientemente tranquilo como para poder hacer una cirugía de estas en 7 minutos, una cirugía tópica. Entonces, para mí también es una parte importante. Si se puede correr el video, por favor. Pero la experiencia que hemos tenido con pacientes, a la fecha son más de 300 pacientes con lentes multifocales que han sido operados por X causa del vítreo. Siguiente. Es una experiencia bastante agradable como para poderlo repetir. Dicen, sí siento un poco de molestia al momento de la inserción de las cánulas, pero lo volvería a hacer. Y un dato importante de esos números que nosotros tenemos es que 96% de los pacientes pidieron hacérsela en el otro ojo. O sea, eso habla de que la experiencia en general no es mala, vaya. Gracias. Por tiempo pasamos la siguiente, por favor. Entonces, estos son algunos de los resultados que yo quiero compartir con ustedes. Desde luego, muchos de los pacientes no pudimos seguirlos por X, Y, Z, pero al menos la serie que sí tenemos con buen número son 326 pacientes. Algunas de las cosas de cuidado que hay que tener como cirujano de retina es que algunos de esos pacientes requirieron fotocoagulación láser de una lesión predisponente, experimento de retina que detectamos ahí. Tópica no hubo problema y se le puso. En algunos casos, pues algunas otras cosas como una pupiloplastía o mover ligeramente el lente. Siguiente. Y de complicaciones, bueno, sí las hay. El paciente tiene que saber que sí es una vitrectomía, que es una cirugía y no es inocua. Y quiero compartirles divididas en dos. Las que son tempranas, de menos de una semana, que es muy común ver hemorragias subconjuntivales, mucho más que cuando yo hago un calibre 25 con el paciente bloqueado. Esto es porque no mueve el ojo. Aquí sí hay un movimiento, cierto movimiento del ojo que puede provocar un daño en la conjuntiva. Entonces sí es bueno explicarle al paciente, oye, pues puedes tener ojo rojo 2 semanas. Hipotonía es raro, pero sí se ha llegado a presentar, al menos en nuestra serie, y sobre todo las de largo plazo, hasta 36 meses, pues sí existe desprendimiento de retina, también es lo que el paciente tiene que saber.
y en el caso de algunos de ellos, incluso pues formaron membrana peritoneana a 36 meses. Digo, si fue porque así iba a suceder o por la cirugía, bueno, se debe especular. La siguiente. Sin embargo, sí medimos el impacto y el impacto es sumamente favorable en la sensibilidad al contraste. La gran mayoría de sus pacientes dice, gracias, nadie me entendía o yo ni siquiera yo mismo me podía expresar, ya vio bien. Y el cambio en letras no es tan significativo. O sea, nosotros hemos tenido pacientes que mejoraron una letra o ninguna y dicen, gracias, ahora sí veo bien. O sea, otra vez, sensibilidad al contraste. Siguiente, por favor. Entonces, para terminar, yo quisiera darles algunos puntos y es, primero que todo, sí es cierto, ustedes están en un mundo donde la tecnología avanza muchísimo y la verdad es que la tecnología en el área de oftalmología, el pico ahorita, el que está avanzando más es esta área. Vienen lentes, pues con mucha más tecnología. Yo tuve la oportunidad de ver, junto con el doctor Acosta, un lente de Alcon, que es el que se supone que va a seguir del Vivity y es una cosa asombrosa. Probablemente está en el mercado en unos 3 años. Y también los equipos, ¿no? Tienen ustedes femtosegundos, sistemas para orientarlos en la decisión de cómo dejar ese lente y qué no habrá el día de mañana. Pero por favor acuérdense de esta modesta estructura que se llama vitrio y que si ustedes están ofreciendo una cirugía premium a un paciente cada vez más jóvenes, tengo 40 años y no quiero lentes, porque no quiero lentes para leer. Por favor, recuerden que el vitrio sí importa en muchos de esos casos, no todos, pero algunos de esos casos, sobre todo miopes con separación de vitrio posterior. Por su atención, muchas gracias. Bueno, podríamos hablar y hablar y hablar. Haciendo un poquito de hincapié en lo que comenta Juan Carlos con la anestesia tópica, quiero platicar una historia. En el 2001, yo hice la primer fijación transescleral con anestesia tópica y la presento en un congreso panamericano. ¿Cuál fue la respuesta de allá para acá? Pues está loco. ¿Sí? Muchos años después, ya la razón se dio, incluso con alguna de las gentes que fueron más críticas conmigo, ¿no? Una de las cosas más importantes ya para terminar, yo sé que muchos de los que están aquí presentes ponen ocasionalmente lentes multifocales por las razones que quieran. Nomás yo les voy a pedir un favor, si después de todo esto que ustedes escucharon, hacen ese switch, recuerden que los problemas principales que nosotros tenemos con los lentes multifocales, el 20% de los pacientes en el mundo se quejan, pero se quejan y el resultado es por ignorancia del médico de hacer todos los estudios que se tienen. Yo los invito a que la gente que tenga más experiencia se acerquen a ella, independientemente de escuelas y hospitales, acérquense, los resultados serán siempre favorables. Aquí creo que hay un mensaje del patrocinador, le dejo a Axel para que cierre la sesión y yo les agradezco. Aprendimos bastante, al menos yo sí, no sé ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel Ángel. En verdad, aprendí mucho en esta sesión y una de las grandes lecciones, como dice Miguel, es acercarnos a quien sí sabe de lo que está hablando. La tecnología va avanzando muy rápido y definitivamente si no es nuestra área de especialidad, pues hay que buscar ese trabajo en equipo. En verdad, también una disculpa por los problemas técnicos aquí presentes y en línea. Vamos a trabajar para realmente solucionar esto. Y pues nada más, agradecer, Miguel, que viniste desde lejos. Excelente presentación. Fernando, que pues ya sabes, estás en casa, te vemos seguido. Toño y pues Ricardo, ya sabes que no tiene que pasar tanto tiempo para que vengas a estas zonas, ¿no? Eres parte importante como todo el grupo, en verdad. Muchas gracias. Y Arturo y Juan Carlos, definitivamente siempre han sido pioneros en cirugía de mínima invasión. Yo no tengo una experiencia de tantos años, pero sí ya unos 4 también, tomando mucho en cuenta la sensibilidad al contraste y haciendo cirugía de miodesopsias y definitivamente coincido con todas las recomendaciones. También agradecer pues al patrocinador de esta sesión, que fue el Hospital Country 2000, y el doctor ahorita Felipe Muñoz nos va a dar unas palabras. Aquí es importante hacer notar como parte de los avisos
a los socios que los patrocinios de las casas comerciales de la industria oftalmológica cada vez van a menos. En pandemia bajaron mucho por obvias razones, pero muchos de ellos ya están tomando la parte del compliance para agarrarse de ahí. Entonces es importante, vamos a generar todo un sistema como para pues independizar financieramente al colegio y no depender de esos apoyos, ya que por, yo diría, décadas, el colegio se acostumbró a recibir a manos llenas en esa época de abundancia, pero bueno, actualmente ya no. Entonces, ¿está Felipe ya en línea? Adelante, ya te veo. Te cedemos la palabra ya antes de terminar la sesión. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Solo confirmar, doctor Axel, que ahí me esté escuchando. Será muy breve. Bueno, al parecer sí nos estamos escuchando. Solamente, primero que nada, felicitar a todos los ponentes y la excelente organización por la sesión del día de hoy, que en múltiples ocasiones he tenido la oportunidad de escuchar a todos los doctores Ibáñez, Fernando Mora, el doctor Acosta, todos sus maestros de ahí de Puerta de Hierro, por esta excelente plática sobre selección de pacientes, sobre todo para temas premium. El día de hoy, a nombre del Hospital Country 2000, solamente agradecerles y reiterar el apoyo en todo momento para toda la comunidad oftalmológica y solamente platicarles que el Hospital Country 2000 pues, es un hospital certificado que ya cuenta también en esta ocasión con el servicio de oftalmología, ponernos totalmente a sus órdenes como institución para que lo contemplen como una opción y puedan tratar al final de cuentas en algún momento a sus pacientes, que sepan que actualmente se cuentan con 2 salas de cirugía exclusivamente para oftalmología, con un servicio 24/7 prácticamente para programación y para atención de pacientes de urgencia, así como un módulo en urgencias equipado totalmente con lámpara hendidura y todo lo necesario como consultorio para que puedan valorar a sus pacientes de urgencia. Se cuentan con equipos totalmente nuevos para este uso, sobre todo lo que es un microscopio Lumera 700 con el asistente Calisto Eye, y lógicamente un equipo de facomulsificación y también de vitrectomía, lógicamente integrado con un módulo de láser y todo lo demás. Al ser un hospital certificado, tenemos también, o se tiene la ventaja como institución de contar prácticamente con convenios con una gran cantidad de aseguradoras, si no es que todas, y al final de cuentas es una opción para que traten también o se puedan atender todos sus pacientes. Se cuenta también, lógicamente, con todos los insumos necesarios de stocks de lentes, para que puedan realizar sus procedimientos, como son todos los de la casa comercial de Alcon, también los de la casa comercial de Zeiss, entre otros, tanto monofocales como trifocales y de foco extendido, para que al final de cuentas ustedes puedan hacer la mejor selección para sus pacientes. Además, se cuenta también con algunos estudios de diagnóstico para el mejor abordaje posible, como lo que es una topografía, un Sirius Plus, y también se cuentan con un calculador, un IOL Master. Entonces, simple y sencillamente comentarles que estamos totalmente a sus órdenes como unidad hospitalaria y será un gusto estar trabajando con todos los médicos o con todo el gremio oftalmológico para el mejor beneficio de su paciente. Muchísimas gracias a todos realmente por su atención y enhorabuena una vez más a todos los ponentes, sobre todo por la gran calidad de la plática. Gracias Felipe. Pues bueno, vamos por terminar la sesión. Gracias, profesores, asistentes. Se pueden quedar o correr a la lluvia y aquí vinito, canapés, ya lo deciden. Muchas gracias. Nos vemos en un mes.